contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Luis Fonserrada Pascal es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien analiza las repercusiones del incremento en las tarifas eléctricas a nivel comercial, industrial y doméstico, así como sus efectos inflacionarios. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Les saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes, y sobre todo el público de Contextos, el público de la comarca lagunera, y deseosos de escuchar su opinión en relación a estos incrementos en las tarifas eléctricas a nivel comercial, industrial y doméstico, aunque ya quienes han salido y nos han dicho, bueno, es que realmente las tarifas eléctricas han venido experimentando ajustes desde hace mucho tiempo. Que ahora lo hagan más evidente, eso es otra cosa, pero estamos interesados en saber cómo nos van a afectar. Y bueno, si a esto le sumamos el aumento de la gasolina, la premium, y vemos entonces también cómo se está recomponiendo la economía del mundo a partir del Brexit, pues queremos saber cuáles son los signos y los tiempos de la economía en el mundo y en el país. Cómo no, buenos días, Marcela, Juan, me da mucho gusto platicar con ustedes. Efectivamente, el argumento y la presentación de la Comisión Federal de Electricidad fue que en el año pasado hubieron disminuciones importantes. Ellos manejan entre 30 y 42% en las tarifas industriales en la electricidad, y también en el sector comercial entre 13 o 15 y 25%. Efectivamente se dieron estas reducciones, y el argumento de ellos es que dado el incremento de los combustibles que generan la electricidad, pues había que incrementar los precios, ¿no? Pero bueno, cualquiera que sea la razón, efectivamente hay un incremento que por supuesto lleva para los usuarios importantes, tanto comercial en las familias y sin duda y sobre todo para la industria, un incremento de sus costos por el uso de la electricidad. Y esto sí, junto al incremento de la gasolina y junto al desliz o las devaluaciones que hemos tenido en nuestra moneda, pues son otros elementos que encarecen los procesos de producción, los insumos, y lleva a mayores costos. Yo diría que el principal efecto que tendremos es que la inflación que teníamos de 2.2, que fue extraordinariamente baja, y que vimos todavía hace unas semanas y hace unos meses, ya no se va a poder sostener. Nuestro cálculo de la inflación con todos estos elementos es que seguramente llegará alrededor de 3.5, 3.4 o 3.6 durante este año. Tendrá mucho que ver lo que suceda con los ajustes que se han dado, con el gasto público, por ejemplo. Verdaderamente la reducción del gasto público puede ayudar mucho, porque el gasto público incide directamente, entre otras cosas, en las importaciones, y esto sí nos puede afectar el tipo de cambio. Pero en caso de que se lleven a cabo efectivamente estos recortes, las medidas del Banco de México con el incremento de la tasa, pudiéramos tener un tipo de cambio más estable, más reducido, y eventualmente un menor impacto en las importaciones, en los precios de las importaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por lo tanto en la inflación. Esta parte es muy probable que la tengamos en los próximos meses resuelta, pero habrá que ver que efectivamente suceda, ¿no? Yo diría que la preocupación principal de las autoridades, tanto del Banco de México como de la Secretaría de Hacienda, debe ser el preservar el poder adquisitivo de las familias, cuidar que no tengamos un impacto en los precios adicionales que ya estamos viendo y el que van a provocar estas medidas, ¿no? Yo pensaría que esa debiera ser el objetivo más importante, y para eso el tipo de cambio debiera estar lo más estable posible. La tasa de interés no debiera subir más de lo que se ha presentado, y para esto, insisto, el gasto
público, sobre todo en aquellos renglones en los que puede ser recortado, es fundamental que se recorte. Uh-huh. A ver, pero los recortes que se han venido anunciando son en rubros que luego preocupan, por ejemplo, el de salud. Aunque luego también salen y nos dicen que hubo recortes en programas inexistentes. Eso es lo que hemos visto, lo que se ha dicho. Nosotros no hemos llevado a cabo todavía una revisión y un análisis de estos recortes en este año. Sabemos que hay uno de 5 millones de pesos que es realmente ridículo que de verdad se hubiera presentado. Es un monto muy bajo, pero nuestros analistas están viendo esto y haciendo además otras propuestas importantes, tanto para este año como para el año próximo. Uh-huh. Efectivamente, Marcela, si el recorte se hace en lugares que no existen, pues no hay recorte, ¿no es cierto? Claro. Y se recortan cosas que ya no tenían presupuesto, pues tampoco hay nada. Esta es una parte que tenemos que vigilar cuidadosamente para no perder la oportunidad y la importancia que tiene esta reducción que sí se tiene que llevar a cabo. Uh-huh. Es muy importante entenderlo. No pareciera haber un vínculo directo entre el gasto público y el tipo de cambio, pero sí lo hay. Cuando hay un gasto público excesivo, siempre se traduce en mayores importaciones y esto en una presión en nuestra balanza de pagos, y esto junto con otros elementos, efectivamente, como lo que sucede en el exterior y este rearreglo, inciden en los flujos de capital. Y la salida y entrada de flujos de capital siempre crean esta volatilidad y eventualmente devaluaciones, ¿no? Cuando son superiores las salidas. Y efectivamente ha habido, sobre todo por parte de inversionistas extranjeros, esta salida, ¿no? Entonces, sí es muy importante vigilar que estos gastos que se han anunciado se den efectivamente y sean reales. Ajá, pero ¿cuáles serían los beneficios y a qué plazo de este tipo de recortes? Porque luego también hacemos demasiadas expectativas en relación a algunas de las políticas económicas y pensamos que los resultados los vamos a vivir aquí y ahora en este justo momento. Tiene razón. Si el recorte se da en aquellos renglones, por ejemplo, muchos de subsidios que, como sabemos, no han tenido ningún efecto ni en la pobreza, ni en mejorar la situación de igualdad en el país, realmente no tendría un efecto negativo en la economía del país, y en cambio sí podríamos ver muy rápidamente una reducción en las importaciones y una mejoría en la balanza de pagos. Y permíteme comentar algo sobre esto. La comunidad financiera internacional está vigilando mes con mes la situación de nuestra balanza de pagos. Ahora, en el primer trimestre del año, el gobierno logró un pequeño superávit, muy pequeño, es decir, sus ingresos fueron superiores a sus egresos, lo que realmente nos pareció que iban en el camino correcto. Para el mes de mayo, o sea, después que pasó abril y todo el mes de mayo, esto ya no sucedió. Ya hubo de nuevo un déficit pequeño, sí, pero hubo un déficit que no va en la línea que quisiéramos ver. Simultáneamente, durante esos 5 meses que ya pasaron, Marcela, hubo una reducción en las importaciones importante. Es decir, esto se vigila a la comunidad financiera internacional, porque ellos son los que tienen un monto muy importante de dinero invertido aquí en financiero, en CETES, en bonos, y si ellos decidieran que ven debilitarse los fundamentos macroeconómicos, como la balanza de pagos, como la inflación, entonces dicen, bueno, yo ya no renuevo mi inversión y me salgo. Y hemos visto una salida, sobre todo de CETES, no tanto de bonos que son de largo plazo, pero de CETES sí ha habido una salida importante de estos inversionistas. En el momento en que se cobran sus CETES y tienen sus pesos en la mano, pues van y compran dólares y esto nos mueve el tipo de cambio. Pero si ellos ven que efectivamente la balanza de pagos mejora, y esto sí lo puede lograr rápidamente el gasto público, entonces ya no consideran que haya un riesgo mayor y entonces vuelven a reinvertir en sus CETES.
La tasa de interés que incrementó el Banco de México ayuda en este sentido también y ayudaría mucho más que estos recortes fueran efectivos, porque entonces se ven las compras en el exterior muy rápidamente. Entonces, sí podríamos verlo rápidamente si los recortes son altos e inmediatos, ¿no? Ujú. Y esa es tal vez la mejor manera de vigilar el gasto público, curiosamente, es ver qué está pasando con nuestras importaciones. Ujú. Porque ellos dicen que le bajaron y que todo va muy bien y que están haciendo recortes importantes, pero las importaciones siguen subiendo. Bueno, es como que se le sale la cola al animal que está encerrado en el closet, ¿no? Claro. Algo está mal ahí. Nos damos cuenta a través de las importaciones que no está sucediendo. Se han reducido en los primeros meses. Hay un cambio, vamos a vigilarlo, pero sí podríamos verlo. Ujú. Lo que sí nos pega directamente, indudablemente, es las gasolinas y la electricidad y, por supuesto, ya este nivel del tipo de cambio que nos encarece muchos insumos, ¿no? Y muchos productos de consumo final. Sí, hay una gran preocupación en relación al tipo de cambio. Tal pareciera que la economía gira en torno a ello, cuando la verdad de las cosas es que es apenas un factor, ¿no? Una variable dentro de este rompecabezas que es pues la economía del país y la economía del mundo. Pero a donde voy es a esto. Realmente los mexicanos tendríamos que poner los ojos en el tipo de cambio como un síntoma, un signo de qué tan bien o qué tan mal va nuestra economía, porque así somos de minimalistas, ¿no? De simplistas, queremos tomar una variable como parte de un todo. Claro. Mira, creo que indudablemente tienes razón. La variable de inversión es la crítica, la fundamental. Hay que ver cómo se está dando la inversión. Desgraciadamente la inversión pública sigue cayendo, ¿no? Es parte de los recortes que se han llevado a cabo. Se anunció para este año, el 16, una reducción de 21% de la inversión pública. Y como sabemos, esto es infraestructura que necesitamos extraordinariamente, de manera muy importante. La inversión, sin duda, es una de ellas. El consumo que vamos viendo, que es el que mueve en realidad la producción y el empleo, y de nuevo la inversión, es otra de las variables importantes. Sin embargo, Marcela, creo que nuestra preocupación más importante, y como gobierno yo lo tendría día y noche presente, y como autoridad monetaria también, es la inflación. Creo que si no tenemos bien controlada la inflación, si no corremos el riesgo de que se incremente, podemos perder la estabilidad que requerimos, incluso para que haya inversión y para que haya consumo y para que haya empleo. Por lo tanto, la inflación sí es una variable determinante. Y sí, en este caso, dada la apertura enorme de nuestra economía, yo creo que es una de las economías más abiertas del mundo, el tipo de cambio la afecta y la puede afectar. Mira, para darte una idea de lo que está sucediendo, la inflación, como sabemos, es un promedio, la que se anuncia, el índice de precios al consumidor, la inflación general, es un promedio de dos grupos de bienes y se conoce como la inflación subyacente, y esta es la inflación de las manufacturas de largo plazo que se va dando poco a poco, recoge todos los elementos de la economía. Todo esto son las variables fundamentales a las que tú te refieres, están ahí implícitas en lo que se llama la inflación subyacente. Y luego tenemos la otra inflación de otro grupo de bienes, que es la no subyacente. La subyacente es esta, que ahí va poco a poco, y la no subyacente es la que refleja los precios de los bienes primarios, de los alimentos, del huevo, del pollo, de la cebolla, del chile, del limón que de repente vemos que se nos dispara, etcétera, ¿no? Por eso están divididos. En la primera están sobre todo las manufacturas, la subyacente, y en la otra, pues los productos, los alimentos que se mueven muy rápidamente por su escasez, por la demanda, etcétera. Por si llovió o no llovió, por las cosechas. Históricamente, la subyacente ha sido muy baja. De hecho, abajo de 2% todo el año pasado. Y la otra es la que más alta y la que nos llevó a inflaciones arriba de 2. Hoy, en cambio,
ya por el efecto del tipo de cambio, por el efecto de la devaluación del peso, la subyacente está por encima de la no subyacente. ¿Qué quiere decir? Que ya los precios de los insumos y de muchos bienes de consumo manufacturados han crecido de tal forma que superan la inflación provocada por los alimentos. Lo que no habíamos visto probablemente en 20 años, ¿no? O en 15 años. Por lo tanto, es preocupante que esté creciendo esta inflación que es la subyacente, que en realidad es así como la base de la economía. Y tiene que ver fundamentalmente, Marcela, sí, con el tipo de cambio. Entonces, creo que no podemos enfocar toda la atención de la economía efectivamente del tipo de cambio, pero sí hay que darle un lugar. Y lo que nos preocupa es la inflación, hay que tenerla presente. Claro. Por eso todos los esfuerzos encaminados a que haya un menor movimiento de tipo de cambio son importantes. Ahora, si no baja el gasto público, entonces le ponemos toda la carga para cuidar nuestras reservas internacionales y para equilibrar la balanza de pagos, pues al tipo de cambio o a la tasa de interés. Y ninguna de estas dos son las medidas ideales. De hecho, el tener que recurrir al tipo de cambio para equilibrar las cosas es muy eficiente, es muy efectivo, porque rápidamente se deja de importar cuando se encarecen las cosas, pero es la que menos queremos, porque claro, no sube el precio, no sube la inflación, ¿no? Bien. Doctor, recién se han reunido una serie de investigadores y demás a discutir ciertos temas en el marco del aniversario del periódico El Universal, y me llama mucho la atención lo que ha dicho Juan Ramón de la Fuente, y que me gustaría conocer su opinión, que dice que para lograr una mejor recaudación de ingresos que lleve a controlar el gasto, es necesario rediseñar el sistema fiscal mexicano, el cual padece de discrecionalidad. Y esto hay una coincidencia en relación a la opinión, porque además dicen los gobiernos estatales hacen lo que les da la gana, y más con gobiernos permisivos. No hay normatividad, no hay obligatoriedad, con ligereza se toman las cosas. Y ahora, bueno, después del 5 de junio hemos conocido, y antes también, pues el nivel de deuda que tiene cada uno de los estados. Entonces me gustaría saber este control en los gastos, sobre todo de cada una de las entidades, cómo tendría que ser y cómo podríamos hacer para que esto no le metiera todavía más presión a la economía del país. Este es un tema fundamental. Yo creo que efectivamente el desequilibrio de las finanzas públicas puede ser muy delicado, y el desorden en el gasto, efectivamente, sobre todo en los estados, es muy preocupante. A nosotros nos parece que tenemos que lograr una verdadera rendición de cuentas, pero de manera pública. Y a lo mejor yo cambiaría la palabra de rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas a veces se traduce solamente en informes, ¿no? Requerimos responsabilidad de aquellos que ejercen el gasto. Son responsables y hay que hacerlos responsables de la forma en que se utilizan los recursos de todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Hay un esfuerzo importante en la nueva ley de disciplina fiscal de los estados. Esta hay que traducirla para que se convierta en acciones reales. Algo que nos parece que es fundamental, Marcela, es que todos los renglones del gasto sean publicados mes con mes en Internet para conocimiento de toda la población en los estados y en los municipios, de tal manera que hay una transparencia total de los ingresos, de los recursos que se tienen y de cómo se gastan. Y esto yo creo que lo tenemos que exigir los ciudadanos continuamente. Platicar con los presidentes municipales, obligarlos a que se comprometan a esta transparencia, que conozcamos cada uno de los renglones de gasto, su ejercicio, su aplicación. En los Estados Unidos, cuando hubo un programa muy importante después de la crisis, uno entraba al mapa de Estados Unidos, entraba a un estado de Estados Unidos, todo esto en Internet, y ahí estaba en cada estado, Texas, Nuevo México, o Iowa, quien sea, y se abría el estado y veíamos en cada uno de los estados a los municipios. Y si se entraba a uno de los municipios, se volvía a abrir la página y ahí veíamos 5, 6, 10 programas de inversión, de compra de
material y veíamos por cuánto era la compra, por cuánto era el proyecto, quién lo estaba desarrollando, el avance del proyecto y la cantidad de empleos que se generaban y qué pagos habían realizado y un perfecto control y conocimiento público. Eso es transparencia, eso es lo que requerimos. Los instrumentos tecnológicos los tenemos, es decir, la técnica ya lo permite hacer, es un tema de decisión y es un tema de exigencia por parte de nosotros, de la sociedad. Creo que esta es la mejor manera. La ley puede ayudar, el marco regulatorio sobre el que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora una encuesta importante que iniciamos en las próximas 2 o 3 semanas en muchos municipios del país, en unos 300 municipios o al menos 250 municipios del país, para simplificar y para ver que hay esta transparencia de los recursos. Creo que es un tema fundamental, tal vez es el más importante. Adicionalmente, por supuesto que hay que llevar a cabo una modificación fiscal, pero este gobierno dijo que ya no va a cambiar los impuestos y que no los va a incrementar tampoco. ¿Y le creemos? Es que el problema es eso, ¿le creemos lo que dice? En términos de que no suban el ISR ni el IVA, su compromiso fue muy explícito, no lo han hecho, parece que no va por ahí, pero desgraciadamente eso también quiere decir que nos van a bajar. Y nosotros propondríamos una reducción del ISR porque da más capacidad de consumo y de inversión a las industrias y de consumo a las familias. Y la generalización del IVA, que sí nos parece que es fundamental porque un impuesto al consumo es mucho más justo de lo que existe hoy, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, si lo cumplen, no es bueno el que no se modifiquen los impuestos, porque podríamos tener un sistema fiscal mucho más racional, mucho más motivador de crecimiento y de inversión. De acuerdo, doctor, pero lo que pasa es que anuncian una cosa y luego resulta que es otra. Había anunciado el presidente que no iba a haber aumentos en los energéticos, en las gasolinas, y habían anunciado pues un montón de cosas que a la fecha pues desgraciadamente no las han cumplido, y entonces anuncian y anuncian y anuncian, y en el terreno de los hechos pues siempre se quedan muy cortos. Y no les creemos porque no cumplen, tienes razón. Y luego, ¿por qué la desconfianza y el descrédito y este ambiente tan enrarecido de lo que tiene que ver con la visión que tenemos de nuestros gobernantes? Que creo que eso también le mete una presión extra a lo que ya de por sí está sumamente tensionado. Indudablemente. Cuando vemos este desgobierno que existe ahora, por ejemplo, no puede ser, en la Ciudad de México, yo ahora no estoy en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México ayer hubo más de 40 bloqueos en las distintas calles de la ciudad. Y en algunos de estos casos eran solamente 6 o 7 personas paradas en vías muy importantes, evitando que circularan los coches. Esto es desgobierno. Están afectando la vida de terceros y no hay acciones, ¿no? El gobierno del Distrito Federal, ¿no? de la Ciudad de México, pero también en el caso de los otros estados, bueno, es escandaloso cómo afectan la vida de los negocios y la vida de las familias sin haber verdaderamente gobierno, porque tenemos un desgobierno. Bien. Doctor, reciba una felicitación por parte de Radio Escucha que se comunica, dice, una felicitación al doctor Fonserrada, una persona como él debería ser el secretario de Hacienda. Sus aportaciones nos abren los ojos. Lo he conocido a través de la conferencia organizada por GREM, las entrevistas en contextos y las notas que publican en los medios de comunicación. Felicidades, doctor. Pues muchas gracias, te agradezco mucho la felicitación. Muy amable de su parte. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto poder platicar con usted, como siempre. El gusto es mío. Muchos saludos a toda la región. Gracias. Hasta pronto. Ojalá que pronto también podamos volverle a tener aquí con nosotros.